¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a estar instalando un domo como este. De hecho es este mismo. Nada más que aquí ya están viendo el resultado. Les vamos a enseñar cómo instalarlo. Si recuerdan en mi video pasado, que le voy a dejar el enlace aquí, les había dado unas recomendaciones de cómo solicitar una cotización. Este video es prácticamente la continuación, donde ya he conseguido la cotización, tenemos ya el domo y lo instalamos. Y así es como queda. Y les había comentado que normalmente lo que hacen es que lo centran o es una base completa que tapa todo. En este caso, estas ya son los domos prefabricados, pero quedó exactamente al centro de lo que es la base para el domo. Empieza quitando todo lo que te pueda estorbar donde planeas instalar el tragaluz o domo. Recomiendo que le des una lijada en caso de que veas daños de humedad o acumulación de mucho polvo. Puedes utilizar un trapo húmedo para darle una tallada adicional todo alrededor para que vaya quedando bien para recibir el sellador del silicón. Saca medidas y coloca al centro tu domo donde pretendes colocarlo. Después con un lápiz puedes marcar todo alrededor para que tengas una base de referencia donde pondrás el silicón o bien el sellador. Ahora lo que vamos a hacer es marcar los orificios para taquetear estos de aquí. Vamos a poner 3 del lado largo y vamos a poner 2 del lado más corto. Vamos a repetir lo mismo por ambos lados y después vamos a también a perforar esto para que se amarre de aquí y de acá. Ahorita lo que hicimos fue que distribuimos los ángulos, soportes, de tal manera que pueda soportar la parte corta y la parte larga. Es como lo vamos a ir haciendo todo alrededor. Si te van a quedar así, nomás hay que cortarle con una navaja. Puedes hacerle con un cúter. Eso ya ayuda. Lo que acabamos de hacer es perforar, ya pusimos todos los taquetes, puse algunos de los ángulos, también ya le puse unos tornillos en los taquetes, de esa manera puedo fijar el ángulo donde lo quiero. Y después lo que hice fue que puse los tornillos que van amarrando el marco del domo para que ya tenga exactamente dónde van a quedar. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a zafar el domo, voy a quitar el polvo. Voy a marcar dónde está exactamente el domo ahorita porque vamos a poner ahora silicón o sellador y después vamos a regresar el domo encima del silicón y sellador y le vamos a terminar agregando alrededor. De esa manera nos aseguramos de que está completamente sellado y después apretamos el domo con los mismos tornillos. Voy a quitar todo, voy a levantar el domo y aquí es donde le vamos a poner el sellador. Después vamos a sentar el domo y vamos a volver a apretar esto para que quede fijo en su lugar. Vamos a limpiarle el polvo, el exceso. Ya quitamos el domo, vamos a quitar el exceso. Para ponerlo el silicón vamos a estar utilizando una pistola calafateadora de la marca Trooper. Esta pues es básica, sencilla, pero funciona muy bien. Si no se dedican a este tipo de trabajos, yo os recomiendo que agarren una económica para que no tengan que gastar una muy cara. Al final del día esta es una muy buena pistola. Si la sabes usar, lo usas bien y la cuidas, te puede durar varios años. Para el sellador vamos a estar utilizando este Flex PU25. Es un sellador de poliuretano.
y es recomendado para exterior. Vamos a ver qué tal sale este. En este caso lo vamos a poner en todo alrededor de donde marcamos la línea para que no se desperdicie y se pueda aprovechar mejor el sellador. Vamos a abrir el sellador. Vamos a ponerla ahí. Ya que hemos terminado de ponerle el silicón alrededor, ahora sí vamos a poner eso y lo vamos a poner acá. Nomás hay que bajarlo con cuidado para asegurarnos que vaya entrando en todas las partes que debe. Antes de bajarlo, asegúrense que todos estén y perfecto. Y ya podemos ver que si alcanzó a sellar. Todo le vamos a poner un poco por fuera para que esa manera quede completamente sellado y no se le meta nada de agua. Apretar para asegurarnos de que lo baje y después le vamos a poner el sellador. Ahora sí lo apretamos. Vamos a hacer lo mismo todo alrededor. Ahora sí, para lo del silicón hay que procurar tener una franela húmeda para estarse limpiando el dedo. Lo que vamos a hacer es que le vamos a tallar aquí el que tiene el exceso, también del otro lado, y donde le haga falta le vamos a poner. Así que comenzamos. Y con esto hemos terminado. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más videos.